en la materia, te saludo con mucho gusto. Bienvenido a Proyecto Puente, Gibran. Buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? ¿Cómo estás? Bien, mi estimado, a ver, frente a qué estamos, ¿cómo beneficia esta propuesta del presidente? Es una propuesta presidencial, ¿verdad? No, O a no, ver, ¿o por dónde viene? no es. En realidad, el presidente está convirtiendo en suya la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial. No sé si notaste las similitudes con la propuesta que presentó el PAN hace una semana o dos. Es la misma propuesta porque es del Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, yo es la primera cosa que no me explico, que nuestro presidente se comprometió a separar al poder político del poder económico, esté firmando una iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial. No digo que por eso la iniciativa sea totalmente desechable de entrada, tiene algunos aspectos positivos. Teníamos sistema, tenemos, de ahorro forzoso que no va a resultar en un gran beneficio para los trabajadores y había que hacerle reformas. Tenían que incrementar las aportaciones, eso es un punto bueno. Se supone que las van a incrementar principalmente los empresarios. Mi duda, y creo que cualquier economista te lo podría decir, es si con la flexibilidad del mercado laboral en el país, realmente eso lo van a terminar aportando los empleadores y no va a acabar castigando el salario en lo general. Un segundo acierto es reducir las semanas de cotización. Se dice que se reducen hasta 750, pero en la letra chiquita se dice que dentro de 10 años serán 1000. De todas maneras son muchas para un mercado laboral con tanta informalidad como el que tenemos, donde la gente pasa mucho tiempo en el mercado informal, otro tanto en el formal, y la mayoría no alcanzaría esas 1000 semanas que la propuesta dice en la letra chiquita. Otra cosa que es positiva es la disminución de las comisiones que reciben las AFORES, que llegaría hasta el 0.100, pero también tiene sus asegúnes, porque al mismo tiempo se dice que se cobraría por el manejo y además por los resultados. Es una propuesta que estaba atorada ahí en la Cámara de Diputados, porque muchos la criticamos como una propuesta neoliberal, de tal manera que aunque disminuye todos los riesgos que los trabajadores de por sí van a tener con el sistema de cuentas individuales, que además es una anomalía en países que se aplicó solamente en países subdesarrollados, fue un experimento, y en la mayoría de los países donde se transitó hacia ese esquema privado de pensiones ya se echó para atrás, incrementa o digamos que prolonga el tiempo de vigencia del lucro de estas administradoras privadas. Entonces es una reforma buena, pero que hay que tomarse así como un paso, y yo creo que como el desperdicio de una oportunidad histórica para reformar realmente el sistema de pensiones. Si estuvo presente nada más Carlos Aceves del Olmo en la presentación de la iniciativa, es porque es una iniciativa empresarial, entonces solamente estuvo presente el sindicalismo patronal. Eh, en esto sí no voy a defender la actuación del gobierno de la República. Es una iniciativa que prefiere saltar el paso, pasar, digamos, esta aduana complicada de que el próximo año se empezarán a jubilar las personas de la generación Afore, y entonces sigue pateando el bote. Ya será otro gobierno el que lo resuelva, si alguna vez algún gobierno quiere resolverlo. Es preocupante, yo creo que al presidente le vendieron que los costos para el Estado serían menores así cambiamos de sistema. Y en lo inmediato puede ser, pero conforme se vaya jubilando más gente que llegue a las semanas mínimas de cotización, va a incrementar el monto del subsidio que el gobierno tenga que dar para llegar a pensiones mínimas garantizadas. Es decir,
Se incrementa el gasto fiscal, se deja el modelo de negocio de las Afores, lo único que se hace es aumentar el subsidio de esa manera a ese negocio que ha resultado tan lucrativo para unas cuantas empresas y no necesariamente se beneficiará a tantos trabajadores. En resumen, diría, eso es una oportunidad perdida, con algunas cosas rescatables, todas las cuales tienen letras chiquitas que hay que leer. ¿Qué es mejor que lo que tenemos ahora? Sí, sí es mejor. ¿Qué hubiera sido lo Pero óptimo? ¿Qué hubiera sido entonces, tú crees, una reforma óptima? lo óptimo habría sido transitar hacia un sistema mixto donde el Estado sí asumiera la responsabilidad de dotar de una parte de una pensión de beneficio definido a los trabajadores de México. No podía ser como en el pasado, no podría aspirarse a que la gente se retirara con el 100% de su salario, de su último salario, que sería lo deseable, pero sí incrementarían las posibilidades de tener una vejez digna. Creo que esta opción no convenció al presidente de la República porque cuesta y hay que etiquetar por lo menos los recursos de varios impuestos. Lo que yo digo es que esto también va a costar y la reforma fiscal que no estamos haciendo hoy, o ni siquiera una miscelánea fiscal modesta, se va a tener que hacer en el futuro y va a costar mucho más y va a ser más complicado, creo, de revertir este modelo pernicioso. En este caso, fue una concesión abierta del presidente de la República al empresariado y en particular al sector financiero. Hay que ver la primera plana de reforma festejando para saber de parte de quién y a quién le conviene. Los beneficios del trabajador, ¿cuáles ven? Porque, a ver, actualmente las semanas de cotización son 1.250 y se reduce a 750 para alcanzar una pensión mínima garantizada. Eso es un eslogan propagandístico. En realidad, en la letra chiquita, Son 1.000, dices. son 1,000. Son 1,000. Pero sí es mejor 1,000 que 1,250, sí. ¿Cuánta gente alcanzaría las 1,000? De todas maneras, no van a ser tantos los que incrementen. Se mantiene, Eh, o se mantiene también su aportación de 1.125% del salario, por ejemplo. Y, Así es. Digamos que en la letra eso es lo que se dice ok. y que incrementará la aportación empresarial. Lo que, lo que habría que ver es si al cabo de un tiempo, ya sabes que tenemos contratos de 3 meses, de 4 meses, son privilegiados los que tienen contratos por tiempo indefinido y esto permite cambiar las condiciones laborales de un momento a otro con mucha facilidad. Entonces, si al empleador le va a costar más tener trabajadores, va a hacer un cálculo de costos y en el mediano plazo esto va a acabar castigando al salario. Espero equivocarme, pero mi argumento es este. Aunque se diga que la cuota va a venir del empleador, con las modalidades de contratación y la flexibilidad del mercado laboral, es muy probable que se termine castigando al salario. Repito, es una reforma, es mejor que lo que tenemos ahora, pero en realidad es muy poquito, tiene mucho de propaganda que el Consejo Coordinador Empresarial le vendió a Ricardo Monreal, a Mario Delgado, al presidente de la República y sobre todo a Arturo Herrera. Fíjate, Luis Alberto, que hay un maridaje perverso entre poder político y poder económico en Hacienda que ha llevado a que las partes que se dedican a regular a las AFORES, como la CONSAR, pero sobre todo la unidad de pensiones, tengan cabezas que trabajaron antes en AFORES. Entonces, es meter al coyote al gallinero y el actual director de la unidad de pensiones viene de Amafore. El actual director de la Amafore viene de la unidad de pensiones, como si fuera un mismo circuito laboral. Entonces, creo que esa estructura política que pervive ahí, en el gobierno de México, tiene efectos como orientar las reformas en este sentido. En favor de, dices tú, de los empresarios, pues del De las patrón, Afores, de de las las Afores. Afores, sí, así es.
de las Afores. Bueno, sí, porque la reforma incluye para garantizar que las Afores no cobren comisiones a los trabajadores por encima del 0.7%, como lo establecen las estándares internacionales, se supone. Así es, esa es otra de las cosas buenas. Esperemos que se concrete. Bien, porque también, bueno, dice, se supone, ¿no? Leyendo el proyecto, se busca aprobar una reforma al régimen de inversión de las Afores para diversificar riesgos y permitir que los fondos sean utilizados en inversiones de largo plazo y proyectos de infraestructura que generen mayores ganancias, ¿no? Según... Según esto, es importante decir que esa reforma ya estaba anunciada desde hace más de un año, pero tiene un problema. Hay el hecho de que se restrinjan los regímenes de inversión y, por ejemplo, haya un límite para invertir en activos extranjeros, tiene mucho sentido para proteger a las finanzas nacionales. Si en la crisis de 2008 no hubiéramos tenido este límite para invertir en activos extranjeros del 20%, y las Afores se hubieran ido a hacer la fiesta de la inversión porque daban mejores rendimientos en otros lados y en Estados Unidos, nos habría pasado lo que a muchos sistemas financieros, se habría comido la crisis a buena parte del sector. Entonces, aunque eso tiene su ventaja, si se obtienen mejores rendimientos, hay una razón de que estén limitados esos regímenes de inversión. Se puede someter a mayor riesgo el ahorro de los trabajadores. En fin, que yo creo que aunque se mejoran algunas condiciones, hay que verlo con cuidadito y que no es una iniciativa de festejar. Se le está poniendo digamos, el futuro del sistema de pensiones de los trabajadores, que serán millones y millones de afectados, en manos del Consejo Coordinador Empresarial. Así de sencillo. Ándale. Pues ya para que lo digas tú, ¿quiere decir que faltó asesoría del presidente para cerrar, Gibran? Yo creo que fue una decisión política que se prefirió posponer la crisis y no resolverla. Es decir, diría que se está desperdiciando una oportunidad histórica de un régimen con mucha legitimidad, empujado por un movimiento popular, que podría hacer eso. Supongo que tienen que ver las presiones de la crisis económica que estamos viviendo para decidir que eso no es lo fundamental por ahora. Quizá el presidente López Obrador está convencido de que por ahora, más que separar al poder político del poder económico, hay que combatir la corrupción, pero es una decisión política. Yo creo que tuvo opiniones diversas al respecto, pero bueno, es un rollo que ya traía Hacienda, ya traía el Consejo Coordinador Empresarial y que terminaron por arropar también los coordinadores parlamentarios. Más que falta de asesoría, tomó la decisión política de acercarse al empresarial. Bien, pues te agradezco mucho, Gibran, como siempre, y estamos en contacto para seguirte consultando. Gracias. Gracias a ti, Luis Alberto. Abrazo, buenos días. Parte del proyecto, la Secretaría de Hacienda informa que actualmente la pensión garantizada se otorga a partir de los 60 años, con 1.250 semanas de cotización y con un monto de 0.8 salarios mínimos, unos 3.289 pesos. En caso de que la reforma o la propuesta pues se vaya a aprobar, también se otorgarán a partir de los 60 años, pero con solo 750 semanas de cotización. Gibran dice que 1.000, con un valor de entre 0.7 y 2.2 salarios mínimos, es decir, un promedio de 4.345 pesos. ¿Cómo ves tú el sector desde el lado